Mis queridos alumnos y alumnas del tercer año de secundaria. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Sí? Yo les había hecho algunas preguntitas en el examen que estaba revisando sobre qué entiendes por antiguo régimen. O sea, el antiguo sistema, pues, aquí en el Perú, en América y a nivel mundial, ha habido un antiguo sistema que se llama antiguo régimen en lo político, en lo social, en lo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Dos, explique el pensamiento económico de Adam Smith. Eso lo había dicho alguna vez, ¿sí? En Francia, ¿a qué se llamó cuadernos? Ya saben ustedes a qué se llamaron cuadernos. A las peticiones que por escrito, etcétera, etcétera, etcétera. 4. Infiere cómo influyeron las ideas ilustradas en el proceso de los Estados Unidos. ¿Qué tenía que ver, digamos, en Estados Unidos cuando se encontraba el poder de quién o de quiénes, de los ingleses? ¿Qué tenía que ver la ilustración que se dio en la Revolución Francesa? Había representantes, habían filósofos, había políticos. Jefferson, por ejemplo, de la Ilustración. Entonces daban sus ideas, sus opiniones, participaban para la liberación de la independencia de Estados Unidos. Dice, ¿por qué Inglaterra se convirtió en el primer país industrial del mundo? Es que le convenía pues a Inglaterra. ¿Para qué? Para que venda sus productos a nivel internacional, pues, a nivel mundial en los mercados. Porque cuando antes de la independencia del Perú y de América Latina, ¿qué había? Había una especie, digamos, de monopolio comercial entre esta parte del continente, América del Sur, y España. Entonces le convenía a Inglaterra la liberación, la independencia, la emancipación de los países de esta parte del continente. ¿Para qué? Para que se rompa el monopolio comercial e ingresar a el libre comercio. Preguntas bien fáciles y sin embargo algunos alumnos no han respondido. Y sin embargo algunos otros alumnos lo han hecho muy bien. Los felicito. Y sin embargo algunos otros alumnos no han hecho nada. Y algunos otros alumnos de esos otros, ¿qué ha sucedido? No sé, de repente se han trasladado, no hacen los trabajos, las actividades, absolutamente nada. Bueno, ya pronto, de repente el 26 o el 27 de este mes se va a publicar ya las notas. ¿Se han entendido? Muy bien. ¿Y a dónde nos vamos ahora? ¿Qué significa, mis queridos alumnos, esta palabrita de crisis? Crisis, ¿qué significa? Estamos en una crisis económica, en una crisis política, en una crisis social. ¿Pero qué significa esta palabrita crisis? Ya tercero de secundaria, ¿cómo no vas a ver esto? La crisis de orden colonial, es decir, en la colonia, en la época del coloniaje, ¿qué sucedía en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, en esta parte del continente? Y yo les he contado las 3 fracturas, ¿se acuerdan ustedes? Iseki, ¿te acuerdas? Las 3 fracturas que tuvo el Perú. Y no me van a decir que no, mi amiga, les he hablado en forma clara y precisa. La primera fractura, cuando el imperio del Tahuantinsuyo, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo religioso, en todo ello, se vino abajo, se desmoronó. ¿Por qué? Por la invasión y conquista del Perú por los españoles. Eso fue la primera fractura. La segunda fractura, ¿cuál fue? La independencia del Perú y de América Latina. Todo el aspecto político, social, económico que habían implementado los españoles en esta parte del continente se desmorona porque aparecen los liberales
aparecen los moderados. Y la tercera fractura, en el año 1879, con la infausta guerra con Chile, en donde el aspecto político, social y económico que se había organizado, se había ordenado después del 28 de julio de 1821, se vino abajo. Eso lo hemos hablado, eso lo he tratado yo. Ahí están las tres fracturas. El contexto de la independencia. La independencia. Es decir, tuvimos que prepararnos para agarrar y declararnos libres e independientes de la cúpula española, de la clase, digamos, de esa organización política, social y económica que se dio durante el virreinato. Pero antes de ello, empecemos con la Revolución Francesa, la invasión del ejército francés a España. Eso trajo como consecuencia el debilitamiento de las autoridades de España en esta parte del continente. Y se tuvo que aprovechar de ese debilitamiento porque España le dio más importancia para organizarse y desalojar a los franceses de su territorio. Y se olvidó en parte un 50% de esta parte del continente. Ahí está el punto de vista. En 1808, tropas francesas invadieron España y obligaron al rey monarca español Carlos IV y Fernando VII a abdicar el poder a favor de Napoleón. ¿Qué significa esta palabrita abdicar? Abdicar significa, pues, dejar de lado, renunciar, dejar el poder, retirarse del gobierno, retirarse de la monarquía. Obligaron los franceses a Carlos IV y a Fernando VII a abdicar el poder a favor de Napoleón. ¿A quién lo voy a dejar el poder entonces si voy a abdicar? A Napoleón Bonaparte, pues, él está dirigiendo el ejército francés aquí en España. Este le entregó la corona, o sea, Napoleón le entregó la corona a su hermano José Bonaparte. ¿Qué tal raza? Eso les dolió a los españoles, eso les preocupó a los españoles y el pueblo español, la comunidad española tuvieron que organizarse para agarrar y decir no. Y se terminó todo, creando así una crisis política en España y en sus colonias americanas. Crisis en España y en sus colonias de América. De esa crisis nos aprovechamos nosotros. ¿Para qué? Para organizarnos y luchar por nuestra gesta emancipadora. Ante la invasión francesa a España, la población formó juntas de gobierno. La población española formó juntas de gobierno. Número 1. El 25 de septiembre se conformó en Sevilla la Junta Central de Gobierno. Ya tenemos Junta Central de Gobierno. Primero tenemos Junta de Gobierno, en segundo lugar en Sevilla, Junta Central de Gobierno, que se encargó de conducir la resistencia contra Francia y mantener el control de las colonias americanas. Eso fue la Junta Central de Gobierno. Hay que poner orden aquí en España y poner orden en las colonias sudamericanas, sobre todo. ¿Ya ven? Pero, ¿tuvo éxito eso? Vamos a ver. La Junta Central de Gobierno convocó a una reunión en las Cortes Generales
una reunión, esta Junta convocó una reunión en las Cortes Generales, organismos de tipo parlamentario, o sea, con el Congreso que tenemos aquí en Perú. Y cuando se produce en España el vacío de poder. ¿Qué significa esta cuestión de vacío de poder? Se queda sin gobernante España, aunque sea por 10 minutos, o una hora, o un día, pero se quedó junta, dice, un vacío de poder, un vacío de poder. ¿Quién es el presidente en estos momentos? No hay. Un ejemplo bien práctico. Si renuncia el señor presidente de la República actual, Vizcarra, renuncia, ¿quién se queda en el poder? Si no tenemos primer vicepresidente, no tenemos segundo vicepresidente. ¿Y quién se queda en el poder? El presidente del Parlamento. El presidente del Parlamento. Y el presidente del Parlamento se viene a reemplazar al Poder Ejecutivo. ¿Y quién se queda como presidente en el Parlamento? Hay un vacío de poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, porque la ley dice bien claro, si hay un vacío de poder o renuncia al presidente de la República, asume el primer vicepresidente. Y si no está el primer vicepresidente, asume el segundo vicepresidente. Y si no hay ninguno de los dos, asume el presidente del Congreso, a la presidencia de la República. Y luego se nombra en el pleno del Congreso a alguien quien va a tener que reemplazar al presidente del Congreso que ya está como presidente de la República. ¿Y qué va a hacer este señor presidente de la República? Va a convocar a elecciones en un plazo de 8 o 10 meses. Esa es la forma como se actúa. Entonces, aquí, ¿qué pasó? En España se produce un vacío de poder. Esta institución asumió la administración del país. Claro, cuando hay vacío de poder, alguien tiene que asumir, en este caso, las Cortes Generales. ¿Qué sucedió en Cádiz en 1812? ¿Qué diablos sucedió en la Corte de Cádiz en 1812 en España? La Junta Central de Gobierno se disolvió y se formó el Consejo de Regencia. Mira, como una política en crisis, pues aquí. Ya tenemos ya en el Poder Ejecutivo el Consejo de Regencias, institución que se encargó del gobierno hasta la convocatoria de las Cortes Generales, donde en Cádiz, en 1810. En esta corte se acordó declarar la igualdad política entre España y América. La igualdad política entre España y América. Porque ellos lo manejaban, pues. Estamos en 1810, todavía no habíamos llegado a 1821. En las Cortes, los diputados se dividieron en 3 grupos. Los liberales, los absolutistas y los diputados americanos. O sea, América tenía su representante en la Corte de Cádiz. ¿Y qué hicieron el año 1812 en Cádiz? Las Cortes promulgaron la Constitución de Cádiz. La Constitución de la Corte de Cádiz fue aprobado el año 1812. Allí tenía inclusive participación representantes de Sudamérica o de esta parte del continente, porque la Constitución así lo permitía, la igualdad. Aprobaron una monarquía constitucional. En esa corte aprobaron una monarquía constitucional. Un gobierno representativo, porque eso era pues la Constitución. ¿Qué contenía? Contenía una monarquía constitucional. ¿Cómo es eso? Que el monarca, que el rey administre, gobierne un país en base a la Constitución.
monarquía constitucional. ¿Sí? Un gobierno representativo, que esa constitución contenía un gobierno representativo, gobierno municipal representado por el alcalde, gobierno regional representado por el gobernador, gobierno central representado, etcétera, etcétera, por las altas autoridades. Decretó la libertad de imprenta. La Constitución que quedó en 1800 en la Cortalis decretó la libertad de imprenta para la difusión de los diferentes medios de comunicación y contenía la abolición de los virreinatos y los reemplazó por provincias. Abolición de los virreinatos, que no existan virreinatos, sino que existan, digamos, provincias, en vez de virreinatos, provincias, departamentos, provincias, distritos, anexos, caseríos, villorrios, qué sé yo. Profe, ¿qué pasa? ¿Qué vienen a ser los villorrios? Los villorrios son, pues, espacios de trecho en trecho que están ubicados a lo largo y ancho de nuestro territorio. ¿Sí? Anexos, caseríos y villorrios. Los villorrios están lejos de los caseríos, de trecho en trecho. A eso se le llama villorrios. Pues. Listo. Y la abolición abolió los virreinatos y los reemplazó por provincias. Virreinatos ya no. Hay que reemplazarlos por provincias, por departamentos, por provincias, por regiones, qué sé yo. ¿Qué sucedió? Eso sucedió en 1812, ¿no? ¿Y qué diablos sucedió en 1814? 2 años después. El rey Fernando VII, que había abdicado, que había dejado el poder, fue reincorporado, fue restituido en el trono. Y él, al llegar al trono, dejó sin efecto la Constitución de 1812 que fue aprobada en la Corte de Cádiz. Dejó sin efecto, lo derogó. Esta Constitución no vale, esta Constitución no sirve. ¿Por qué? Porque era desventaja para la metrópoli, pues. Y cuando hablo de metrópolis, estoy hablando pues de España, de la misma ciudad española, donde residía el monarca, el rey, y residía el alto clero y las demás autoridades. ¿Se dan cuenta de ustedes? ¿Han entendido? Está recontra fácil. Son alumnos de tercero de secundaria, alumnos y alumnas que tienen que tener una alta cultura para poder conversar, dialogar, ya sea en el colegio, ya sea en la casa, ya sea en la universidad, cuando ustedes lleguen a terminar su quinto de secundaria y luego ingresen a la universidad. Actividades, 3 preguntitas. Explica la relevancia que tuvieron las medidas de la Corte de Cádiz para los americanos. La relevancia, es decir, algo positivo que se aprobó en la Corte de Cádiz en 1812, ¿fue algo positivo? Sí. La igualdad, pues, entre los españoles y los americanos, representantes tanto de España como de América, representantes al Congreso. A eso se refiere. Y eso no le convenía, pues, a Fernando VII. Pregunta 2. ¿En quiénes residía la soberanía en el gobierno de las juntas? Residía, pues, en las autoridades españolas y en las autoridades de las colonias. 3. ¿Por qué los criollos cuestionaron la autoridad del Consejo de Regencia? ¿Por qué del Consejo de Regencia? Porque cometía una serie de abusos ineficientes. Bien, queridos alumnos.
Esto está fácil. Ahí nos quedamos. ¿Sí? Hay que leer y hay que ir desarrollando de forma progresiva las actividades. Chao.